High Five Casino. High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas, and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com. High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at high5casino.com. High Five Casino. Plaza Podcast. Se llamaba David, tenía 38 años, hizo lo que tenía que hacer, dar la cara ante una injusticia, ante el intento de violación de unos malhechores a su pareja, pues reaccionó y les llamó la atención. Y estos reaccionaron de una forma desproporcionada hasta tal punto que llegaron a terminar con su vida. Le asesinaron fríamente utilizando un bate de béisbol. Imagínense la brutalidad de ese crimen. Me recuerda, salvando las distancias, a Ignacio Echevarría, otro joven valiente, afincado en Londres, que con monopatín en mano defendió a una señora de un atentado terrorista y murió en el acto. Héroes sin capa, como se suele decir, pero que desgraciadamente, como decía precisamente un héroe en la película, de un héroe ficticio, el Caballero Oscuro, en ocasiones el sistema falla, las leyes dejan de ser armas y se convierten en ataduras, y a veces no deja de tener uno la sensación de que en nuestro país, pues eso que pasaba en la ficción, pues se ha hecho una realidad. Y me refiero a que se ha hablado mucho en este caso, en el caso del asesinato de David en Gata de Gorgos, pues de la nacionalidad de los asesinos. Y sin embargo, no se repara en una cosa muy sencilla. Es, pues, uno de los asesinos fue liberado a las pocas horas de haber cometido el asesinato, de haber participado en ese asesinato. ¿Qué tipo de sistema tenemos cuando una persona comete un crimen a sangre fría y no recibe pues una pena que es la que merece? Evidentemente todo el mundo tiene derecho a un juicio justo, pero en ocasiones el habeas corpus, ¿no?, la libertad, pues que tiene que haber antes de que se celebre un juicio, pues da la sensación de que va demasiado lejos, ¿no? Y mi pregunta es cómo es que tras el presunto intento de violación, por lo cual reaccionó David y terminó pues con ese funesto final, ¿qué hacían esas personas, esos personajes en libertad? Viene bien hablar de esto porque estamos viendo con preocupación y con cierta intriga lo que está pasando en Francia, ¿no? Una extrema derecha pues que se puede hacer con el poder, una extrema derecha pues que la gente se pregunta, o yo creo que no se lo preguntan, simplemente dicen, no, hay que hacer un cordón sanitario a la extrema derecha para que no gobierne en Francia. Pero nadie ha reparado en una cosa, que es que si la extrema derecha gobierna en Francia, en nuestro país vecino, pues no es porque haya dado un golpe de Estado, no, es porque puede ganar unas elecciones democráticamente. Y si gana unas elecciones democráticamente es porque ha conseguido los apoyos necesarios a nivel de votos, y eso muestra pues un descontento muy grande. No es residual como podría ser aquí en España. Recordemos también que en las europeas, en prácticamente todos los países, la extrema derecha subió en representación. Sino pues porque hay un problema al que se le tiene que poner solución. Habría que preguntarse qué ha pasado, qué estamos haciendo mal para que los partidos tradicionales no sean percibidos como una solución, sino como un problema, y se tenga el votante que resguardar en las opciones más extremas. Sin duda nadie hace esa reflexión y parece pues que el tiempo pasa, los acontecimientos se suceden y aquí nadie hace nada. Y se hacen preguntas sin tener respuestas. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza
comenzamos. Nos vamos como siempre a nuestra librería de cabecera, Pincho & Co, para pues traer un libro fundamental. Tenemos y tendremos en esta tertulia muy presente a Francia, al país vecino. Está claro que estamos en Alicante, sin perder la perspectiva de la terreta, pues hay que percibir también lo que ocurre en el país vecino, porque Alicante, por mucho que pues seamos la mejor terreta del mundo, como se dice, pues vive en el mundo, y lo que pasa en Francia también puede pasar en Alicante, porque es lo que tiene vivir en un mundo globalizado. Y para entender lo que ha ocurrido en el país galo, recomiendo el libro Art de París, la segunda revolución francesa, escrito por Iñaki Gil, el que fuera corresponsal del periódico El Mundo en París. Es un libro interesante en el cual desde fuera se percibe a los que votan a Le Pen como extrema derecha y sin embargo él lo dice. Uno de los títulos que sondeó para el libro era ni de izquierdas ni de derechas, y destaca que a diferencia de la sociedad española, en la sociedad francesa no hay tanta polarización y que hay gente que vota a Le Pen que no considera o no tiene en consideración pues que Le Pen sea de extrema derecha, sino que lo vota como una solución a un problema que cada día está más candente y que preocupa más a los europeos. Tenemos tiempo de tertulia, mesa de análisis. Nuestros senadores ya han tomado posesión de sus escaños, están ahí risueños, emocionados, ¿no? En su primer día, ¿no? En su primer día del cole, ¿no? Ya les hemos dado el maletín, ¿no? Ese que pone Senado del Reino de España, ¿no? Ya lo tienen ahí. Y vamos a hablar de un tema, pues que desgraciadamente es preocupante, ¿no? Y que visto, pues como he dicho en el editorial, lo que está pasando en Francia, los resultados todavía no sabemos en el día que se graba el podcast, pues cómo ha quedado la segunda vuelta francesa. No sabemos si ha tenido éxito ese cordón sanitario para parar a la extrema derecha o se ha salido con la suya y al final los franceses pues han dicho basta a un hastío. Y empezamos hablando de Francia, aunque estemos en Alicante, pues porque puede pasar lo que ha pasado en Francia y hay muchas voces que alertan de que en unos años pues puede ocurrir ese exceso de inmigración que hay en el país vecino, pues se puede dar, ¿no? Y ahora que está pues la situación del país galo muy candente, me acuerdo de una conversación que tuve con un mandatario del Frente Nacional, a día de hoy Agrupación Nacional, que es español, y en una reunión precisamente en Alicante alertaba de que nuestra tierra corría el riesgo de convertirse como una especie de Marsella 2.0, ¿no? Y comentaba que la islamización de Francia empezó, eso es lo que decía él, habrá que ver lo que pasa con el tiempo, que la islamización de Francia comenzó cuando en determinados barrios de Marsella se empezaron a abrir carnicerías halal y locutorios, ¿no? Evidentemente no hay que alertar, no hay que discriminar a toda la inmigración y no hay que señalar, hay gente buena y mala de todas las razas y de todas las religiones, pero sí que es verdad que hay que tomar en consideración lo que pase en el país vecino, porque nos parecemos mucho a nivel de fisionomía de país, ¿no? Y empieza a haber pues ese hastío y esa cierta nostalgia que hay en el país vecino, también en nuestro país. Una sensación de que estamos dejando de ser pues el país que un día fuimos. Hoy, como he dicho, pues han ocupado sus escaños dos contertulios y dos buenos amigos, y está conmigo pues uno que se estrena, uno que toma posesión por primera vez, Jorge Espí. ¿Qué tal, Jorge? Un placer, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, fantástico de estar aquí contigo y disfrutar con Pep de un rato agradable y que podamos iluminar un poco a la audiencia. Sí, estamos entre amigos, ¿no? Yo creo que el oyente se dará cuenta, ¿no? Y está
que ha hecho spoiler un poco Jorge, han escuchado Pep, ¿no? Y se habrán quedado los siguientes. ¿Qué Pep? ¿Guardiola? ¿Tal? O, no, pero es Sí que alguien. Nunca me habían hecho el chiste. alguien mejor que Pep Guardiola, entre otras cosas porque de lo que habla pues tiene idea, que es Pep Rubio, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación, Jorge, y un placer, también un privilegio compartir tertulia con Jorge, que aunque se estrene aquí, vamos, es muy prolífero, ha sido muy prolífero en debate político y público. O sea, espero aprender mucho en el día de hoy. Sí, no, me ha costado traerle, tenía la agenda apretada. No, yo he llegado a pensar que eras ministro, ¿sabes? O sea, y ahora que me dedico a otro tipo de menesteres que no son los políticos, lo que pasa es que hay veces que los horarios, y sobre todo el de mañana, es matador, pero porque coincide con audiencias, con muchas cosas, ¿no? Pero bueno, para mí un placer venir siempre, vamos, sí. es un honor estar aquí a tu vera. No, sé que has hecho un esfuerzo por venir, habéis hecho los dos un esfuerzo por venir, así que muchísimas gracias. Y sí que es verdad que el tema pues ayuda bastante, ¿no? Pues eso, a tener ganas de debatir, porque es un tema preocupante y sobre todo teniendo en cuenta, lo comentaba también en el editorial, lo que pasó hace pues unas semanas en Alicante, lo que ocurrió en Gata de Gorgos. Hace también pues unos días hubo una manifestación en ese municipio alicantino pues para protestar por el asesinato de David, ¿no? Un joven de 38 años pues que se le arrebató la vida pues porque unos desalmados, 3 inmigrantes, no sé si lo de inmigrante tampoco es fundamental, pero sí que es verdad que, como he dicho, lo que ocurre en el país vecino pues al final es alentador, y el hecho de que la extrema derecha pues llegue a gobernar pues no es casualidad, no es moco de pavo, y más teniendo en cuenta como dice el libro, ¿no?, que hemos recomendado hoy en el podcast, ¿no?, que se llama Art de París, la nueva revolución francesa, escrito por Iñaki Gil, comenta pues una cosa interesante, ¿no?, que es que el electorado francés no percibe a Le Pen como extrema derecha, sino que lo percibe como una solución a un tema que es de la inmigración descontrolada, ¿no? Quería preguntaros, ¿no?, de cómo veis pues las situaciones de la situación que ocurrió en Gata de Gorgos y otras muchas, ¿no? Hablamos de violaciones grupales que también son cometidas por españoles, y los asesinatos también son cometidos por españoles, pero sí que es verdad que a veces existe un poco la sensación de oye, está claro que tenemos que comernos a los delincuentes de nuestro país, pero tenemos que comernos a los delincuentes de otros países. Pues yo, si queréis, yo es que no lo veo así, ¿no? Primero porque cualquier inmigrante, y luego analizaremos, ¿no?, porque hay muchas formas de entrar en España, y viene una inmigración concretamente a la provincia de Alicante, que es la de grandes inversores, que lo que hace es precisamente enriquecer lo que es nuestra economía y nuestra potencia a nivel, yo incluso creo que de España y europeo, ¿no?, porque nos inyectan mucho dinero, ¿no? Y es una inmigración muy concreta. Y luego tenemos lo que es la inmigración, vamos a decir, la que viene del arraigo de 3 años en España y todo esto, ¿no? Las medidas siempre que toma el Estado para cualquier tipo de tarjeta que se dé en España, se solicitan los antecedentes penales de los últimos 5 años en el país de origen. Pero luego, durante ese periodo de 3 años, que es un poco absurdo, pero bueno, es la legislación europea y es la que tiene que cumplir España, durante ese periodo de 3 años, en el caso de un arraigo, o de 2 años, en el caso de un arraigo laboral, que son las fórmulas de poder estar legal en España, también se miran los penales, no solamente los penales, se miran los penales, si han tenido sanciones administrativas, si han tenido alguna detención, lo que se denomina antecedentes policiales, ¿no? Entonces, España es muy estricta en ese sentido. No solamente España, la Unión Europea puede haber cometido uno de estos individuos
algo, por ejemplo, en Francia, venir a España para regularizarse y por el sistema Frontex automáticamente les aparece la orden de expulsión y a través de un CIE se les devuelve al país. Es decir, lo que es la garantización de que quien está aquí entra sin antecedentes penales, sin poner en riesgo a la población, existe. Respecto a lo que son los asesinatos, violaciones y tal, por profesión que me ha tocado llevarlos, yo creo que hay de todo. Es decir, nos vamos a encontrar españoles que cometen estos, o sea, de todas las razas, y no por el hecho de ser de un sitio determinado, bien sea Sudamérica, que además se integran muy bien, adquieren en 2 años la nacionalidad y a los 2 años forman parte de nuestro sistema, como españoles, o sea, por los convenios bilaterales. Y luego tenemos a África, que fundamentalmente está nutriendo lo que es el campo, ¿no? Una necesidad tanto en Vega Baja, como, o sea, hablo en la provincia, pero bueno, en general, por desgracia, los españoles hay trabajos que no queremos hacer y o viene esta gente o lo tenemos muy mal. Y luego hay otra cosa que es el equilibrio de la seguridad social. Es decir, para poder tener, dado que no estamos... Bueno, yo me incluyo también, yo tuve 2 hijos y que son maravillosos, los adoro y los quiero, pero me planteé ahí, ¿vale? Y ahora los jóvenes pues tienden a tener hijos pues a edades más avanzadas y con una media de 1,0, o sea, es decir, lo que son las curvas poblacionales y lo que es la futura caja de pensiones para todos, o empezamos a dejar que esta gente se regularice 100% y contribuya a la caja, o lo tenemos muy mal, porque ellos sí vienen y sí tienen muchos hijos, ¿vale? Esos hijos van a ser españoles, por territorialidad, por nacimiento y por haber nacido aquí, porque van a coger nuestras costumbres, ¿no? Y ese es el futuro que va a equilibrar las futuras pensiones del país. Yo, para mí, bienvenida a la inmigración, en el sentido que sea en la de inversores, que es la que más beneficia a la provincia de Alicante. Dentro de inversores tenemos gente que viene a invertir en producción, gente que viene a invertir en empresas, gente que viene a invertir en construcción o en comprar propiedades o casas superiores al $500,000, incluso viene a invertir 3-4 millones de euros. Que viene muy bien a la provincia. Gente nómada, que viene simplemente porque tenemos un clima maravilloso y a través del sistema nómada trabajan aquí en Alicante y están a lo mejor produciendo en Estados Unidos o en México o en Canadá o en Suecia. O sea, es decir, hay muchas fórmulas de inmigración, lo único que desgraciadamente nos centramos en esos 30.000 que han entrado por una patera o por medios como han podido, seguramente por mafias que incluso los han estafado, les han hecho de todo, y que cuando los ves llegar a puerto o los atiendes por primera vez en el momento tal, ves situaciones dramáticas, gente que ha fallecido, mujeres que han dado a luz en el propio barco intentando llegar a la costa para dar a luz y pedir ese derecho sólido que les dé la nacionalidad a ese niño. Y detrás hay mucho sufrimiento. Y si entramos ya en ACNUR, y no me quiero extender ya mucho porque si no me mata, pero si ya nos metemos dentro de lo que es la protección internacional, de gente que viene aquí, porque si se queda en su país, pongo un ejemplo desconocido, El Salvador, las maras, ¿no? O sea, pues hay gente que está señalado por esas mafias. Se viene aquí porque si están allí les matan a ellos, a los hijos y a los familiares. No hablamos de droga, no. Hablamos de simplemente porque pasó por allí una pandillita de estas y les cayeron mal y era el panadero. Y si pueden los matan, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido en Colombia y lo mismo ocurre en Venezuela por el tema político y lo mismo ocurre en un sinfín de países donde esas personas o llegan a Europa o a Estados Unidos o el final que les espera es una muerte violenta. Yo estaba escuchando a Jorge Espí
con mucha atención, por supuesto, y digo, ahora mismo nos van a invadir aquí en el Senado una banda de manifestantes con banderas de Hamas y Palestina, porque escuchando a Jorge no dista mucho de lo que yo he entendido que nos ha comentado y con lo que estoy totalmente de acuerdo, de lo que están proponiendo los partidos que ahora se llaman de extrema derecha, que es la regularización de la inmigración. Es decir, el discurso de Jorge, que comparto 100%, habla de una inmigración reglada, legal, y entiendo, aunque no lo hayas dicho, Jorge, que es subyacente al discurso, la aplicación de las normas y las leyes cuando no hay incumplimiento de la ley. Lo que no puede ser, que creo que es lo que está sucediendo, y de ahí ese vuelco, ¿no?, hacia esos partidos que se hacen llamar de extrema derecha, que yo no comparto la expresión de extrema derecha porque, vamos, no creo que vayan a volver a aparecer los campos de concentración. El control al ciudadano ya lo tenemos y cada día es mayor y no viene precisamente de lo que se llama espectro de extrema derecha. Es decir, que en este año en el que nos encontramos, la inmigración irregular, que no es de la que ha hablado Jorge. Jorge ha hablado de la inmigración reglada y la inmigración que viene, por ejemplo, huyendo de un conflicto como puede haber sido el de El Salvador, donde, por cierto, como sabéis, en base a una mano dura necesaria y quizá en algunos casos incluso exagerada, se ha podido paliar un tema criminal que era sangrante. Es decir, centrándonos en ese aumento de casi el 96% de inmigración irregular o ilegal, como lo queramos llamar, respecto al año pasado, y de esos más de 25.000 inmigrantes ilegales, irregulares que han entrado en nuestras fronteras, que entran a través de un sistema que no es el sistema que ha comentado Jorge, que son personas que en su mayoría no es que vengan de un conflicto, las personas que vienen de conflictos, que son muchas, vienen por otro tipo de cauces. Es decir, este tipo de inmigración viene a España como lugar para poder penetrar al resto de Europa y viene a través de unas redes efectivamente criminales que en ocasiones los pueden llegar a engañar, por supuesto, y en otras ocasiones no, y que su único objetivo es llegar a un sistema o a un país que tiene un sistema de bienestar y de protección que yo considero, y creo que se está viendo, que es desproporcionado, porque lo que hace es permitir que delincuentes sigan populando por nuestras calles y sigan cometiendo crímenes por nuestras calles, porque no hay un sistema que les penalice. Existen leyes, pero no una aplicación de las leyes. Lo que has comentado de Gategorgos es sangrante, además es un tema complicado y muy fácil de manipular por los dos extremos, 100%. Si nos centramos en la ciudad de Alicante, y son datos que son reales, es decir, el aumento de la inmigración ilegal, en este caso del norte del Magreb, ha subido exponencialmente también respecto al año pasado, 100%. Ha subido también la inmigración de países latinos, como comentaba Jorge. El crimen también ha subido y las estadísticas que maneja la Policía Local y la Policía Nacional, que jolines, uno lo tiene tan sencillo como acudir a los registros. La inmigración latina ha subido, pero no el crimen de latinos. La inmigración del norte del Magreb ha subido, pero sí que han subido los índices de criminalidad, en este caso del norte de África. El crimen nacional sigue existiendo, por supuesto que sigue existiendo. Españoles de pura cepa que cometen crímenes, por supuesto. Pero una cosa no quita la otra. Si no centramos el foco en identificar el origen de ciertos crímenes y el origen de dónde vienen esos criminales y a través de qué vías, es que al final estamos perdiendo muchísimos recursos. En Alicante, en la Casa del Mediterráneo hay una plaza de la Puerta del Mar, donde tradicionalmente hay un campamento de indigentes. Además, esto lo sabe la policía, lo saben los servicios sociales, lo sabe la izquierda, la derecha, cualquier persona que se interese. Bueno, han sido desplazados por una banda criminal del norte del Magreb. De hecho, la semana pasada hubo también 2 intentos de violación. Allí todo esto no sale, porque además está prohibido que salga. Es decir, hay órdenes políticas de que esto no salga para evitar el racismo, la xenofobia, pero ¿qué racismo y qué xenofobia? Es decir, simplemente son cifras. Igual que te digo que un nacional ha cometido un crimen, te tendré que decir que una persona de cierto origen es que yo no veo de verdad cuál es el problema. Quizá hay una agenda política detrás que desconozco, que lo que intenta es que esto explote de algún modo y que acabemos todos peleándonos a pedradas por la calle, no lo sé. En estas hogueras pasadas también, en la famosa pelea que hubo en Séneca de más de 100 personas, todos estos eran colectivos de lo que se denomina menas. Que está ahí, es que está ahí. ¿Qué pasa con esta gente? Con estas personas, con estos seres humanos, que cuando la policía los detiene, los identifica. Si no tienen identificación y son irregulares, la policía no puede hacer tampoco más. Es decir, lo puede poner en conocimiento de extranjería de la Policía Nacional, pero es que vuelven a salir a la calle. ¿Y estas personas qué hacen? Pues siguen delinquiendo, porque es su método de vida. Y no, es que no hemos prestado suficiente atención a estas pobres personas.
Bueno, pues será porque el sistema ha colapsado. Y si el sistema ha colapsado, también habrá que ver hasta qué punto hay que seguir o no apoyando, que no lo sé, pero son cifras. Como digo, en la pelea de Séneca, en la Puerta del Mar, como digo, la sustitución de los indigentes por esta banda. Los intentos de violación la semana pasada. En el casco antiguo de Alicante también ha aumentado el número de hurtos y de violencia entre bandas del Magreb. Hay una banda también que es que además están ahí, es decir, en el casco antiguo, y que además suben muchas veces en el tram. Hay denuncias, es decir, es que lo que estoy diciendo no es ninguna conspiración, ni creo que deba ser un discurso de extrema derecha, es una realidad que, ojo, a nivel de medios de comunicación, yo entiendo que se tape para evitar quizá que haya un exceso pues no sé, de alarma, pero sí que la gente tendría que saber hasta cierto punto. Esto, mirad, pasa un poco como con los asesinos en serie. Existen, están aquí, en Alicante ha habido, el año pasado, en 2022, se han detenido. Lógicamente no sale en prensa porque hay que evitar un poco la alarma, pero las fuerzas de seguridad del Estado, la magistratura, tienen que saber que eso existe, los periodistas tenéis que saber que eso existe, pues para que se le pueda poner remedio. Entonces yo creo que lo que dice Jorge es lo que debería ser, es lo que es, porque todo el inmigrante que viene a través de ese sistema pues tiene un sistema de prestaciones y efectivamente contribuyen a la seguridad social, pero es que todo lo demás, que cada vez es más, y repito, respecto al año pasado a este año, es que ha subido en un 97-98%, no sé decir, y eso es muy grave, porque algo está fallando, no sé qué está fallando, pero se está permitiendo que una cantidad de delincuentes ingentes pululen por nuestras calles y que la policía no pueda ejercer su trabajo. Y acabo. Diréis, bueno, pero la policía cuando detiene a una de estas personas que comete un crimen, pues lo primero, si es menor, se le lleva a un centro de acogida, como sabéis, que están también saturados, donde hay un procedimiento. Muchas veces el procedimiento, si hay sitio, el menor se le ingresa. Lógicamente, tiene todas las prestaciones, incluso la defensa jurídica, de cuando sale, lo tiene pagado por el Estado. Y esto es un dato. Esto no es que yo quiera decir que haya que cerrar ni que esta gente, es un dato. Tienen una paga semanal. Y luego, según cada año que pasa, tiene un número de cuenta donde se le ingresa un dinero que cuando salen se le da ese dinero. Está bien, pero quizá habría que centrarse en otro tipo de actividades, ¿no? Si en cambio es mayor de edad, lo primero que se hace es ver, esto lo sabe Jorge como profesional, ver si tiene antecedentes o algún tipo de orden de expulsión, y si la tiene, por desgracia, muchas veces tampoco se cumple. Con lo cual es que el sistema está fallando estrepitosamente y perjudica a los nacionales, pero sobre todo a todos esos inmigrantes que vienen huyendo de algún conflicto o que vienen a España buscando una vida mejor. Entonces, por acabar, el problema es real, va en aumento, en la ciudad de Alicante va en aumento, y os he dado datos de la semana pasada y de Hogueras, y yo creo que a día de hoy no existe una solución que sea políticamente correcta. El asunto de Gata de Gorgos, ¿no? Es muy llamativo, ¿no? Hablabais del sistema, ¿no? En concreto Pep, ¿no? Ahondaba más todavía, ¿no? En el asunto del sistema. Es preocupante ver pues, situaciones en las cuales pues, una persona cometa un delito tan grave como es ese caso, como es un caso de un asesinato, y hay que entender de dónde viene ese asesinato. Ese asesinato viene tras un intento de violación de la pareja de David, el chico que fue asesinado. Y a mí me preocupa sinceramente que unos individuos intenten violar a una chica y estén en libertad, ¿no? Y uno de ellos haya quedado en libertad tras haber participado en ese asesinato, ¿no? Es decir, da un poco la sensación de que aquí hay como más manga ancha, ¿no? Y luego sí que es verdad que en Francia, está claro que no estamos en Francia, ¿no? Algún oyente se extrañará, ¿no? Pero de ahí surge este debate, ¿no? De la situación política del país vecino, ¿no? De, como digo, pues un país que dentro de ese orgullo francés, ¿no? De ese orgullo patrio, ¿no? De la patria francesa, pues se esconde cierta nostalgia de una Francia pasada, ¿no? Y que desgraciadamente se está contaminando a otros países. Y digo esto, ¿por qué? Pues porque al final estamos viendo cómo en Francia hay la inmigración que hay es incluso de segunda generación, es decir, es gente que ya está en Francia bastante
Es decir, que sus padres vinieron en su momento, pero ellos son franceses. Pero sin embargo, en algunas ocasiones no se han llegado a adaptar a lo que es la cultura francesa, la cultura occidental, ¿no? Es decir, que hay gente que está regulada, que ha ocasionado lo que ha pasado en Francia, que la extrema derecha pues ha llegado a gobernar o ha estado al límite. Repetimos que este podcast está grabado antes de las elecciones francesas, entonces no tenemos una bola mágica. Sí, córtame si quieres. Cada sistema, ¿no? o cada país en la Unión Europea, pues dentro de unas normas generales de la inmigración y de un frontes que cumplimos todos, pero cada país tiene una idiosincrasia, ¿no? Entonces, el caso francés, que es muy distinto al español, no tiene nada que ver, más que nada porque ellos, a diferencia de España, que mira que hemos tenido territorialidad en el mundo hasta el punto de que no se ponía el sol, pero a diferencia de otros países, por eso nos han llamado muchas veces racistas, la Santa Inquisición y mil cosas que probablemente habremos hecho, aunque yo continúo pensando que les hemos aportado mucha cultura, luego mi mujer me dará, pero bueno, que es latina, boliviana concretamente, pero bueno, la verdad es que el sistema español históricamente ha sido no reconocer o no dar esas nacionalidades automáticas, ¿no? ¿Qué ocurre con Francia? Francia tenía una extensa territorialidad mundial, sobre todo a la época en lo que consideramos el derecho internacional moderno o después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que se considera la descolonización de los países, y adopta medidas pues muy distintas a las que en su momento pues adoptó España con Guinea o con el Sáhara, que en ese aspecto discrepo con Pedro Sánchez, pero bueno, quitando mis diferencias en ese aspecto, ¿qué ha hecho Francia? Nacionalizar. El nacido en Argelia, cuando llega el momento de la independencia, pasa a ser francés. El nacionalizado marroquí, que finaliza la independencia, España tenía la mitad o más territorio que Francia en Marruecos, y nosotros no nacionalizamos, por no reconocer, no reconocíamos ni el estatus de segunda que se dice. Es decir, de hecho ahora estamos intentando paliar con determinadas leyes la nacionalidad, y sobre todo en el caso, determinados casos como el Sáhara, aquí para que se les reconozca tiene que pasarle a Dios. Los judíos tienen a lo mejor más facilidad acreditados, los Pérez, determinados apellidos que son obvio que son judíos, se les da más facilidades que incluso a estos territorios. Damos un poquito más de facilidad a Latinoamérica Latinoamérica, Filipinas y otros países que han formado parte de España, siempre y cuando pues haya un amplio conocimiento de nuestra cultura, un amplio conocimiento de nuestro idioma, que se supone que es el mismo, y culturalmente muy parecidos, pero no lo damos fácilmente, ¿vale? Francia, ¿qué ocurre? Que de momento, en los años finalizada la guerra, en medio de la posguerra, con la ONU en marcha, intentando por primera vez liderar una paz mundial, que fue un fracaso. Mira, ahí tienes el canal de Suez, que en el momento se lo quedaron los egipcios, fueron allí los israelites más rápido, se quedaron media Palestina, y Francia e Inglaterra, que se quedaban a dos velas por la nacionalización, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Francia, ¿qué hacía inmediatamente? Nacionalizar. Entonces, es un problema muy distinto al español. España lo que recibe es una inmigración que está cifrada al año en torno a 32.000 personas que vienen de forma irregular. Y este problema de entrar irregularmente, que es un absurdo, y ya lo explicaré el por qué es un absurdo, viene simplemente porque tenemos un sistema en el cual les obligamos a estar durante 3 años ilegales en España, o 2 años si han trabajado,
para luego regularizarlos, ¿no? Yo creo que en ese sentido deberíamos de buscar un sistema en origen, es decir, que vienen de Marruecos, del Sáhara, de Kenia, de donde vengan, buscar sistemas en origen para la contratación necesaria aquí de ese catálogo de empleo que nadie quiere de España. Con respecto a la criminalidad o los asesinatos o todo esto, mira, asesinatos hay de todos los colores, culpables hay de todos los colores, inocentes en la cárcel hay de todos los colores. ¿Por qué? Porque al final cada caso, y lo tienes en Alicante, por ejemplo, en el caso Sala, todo el mundo, no, este hombre es el culpable, es el culpable, es el culpable, y los culpabilizan socialmente. El caso de La Manada, por ejemplo, en Navarra, lo mismo, ¿no? O sea, oye, pues había un guardia civil, militares y gente española, o sea, es decir. Luego también habría que ver la ley, es decir, yo por ejemplo, como decir, no, y los han soltado y los han tal, y yo creo que tenemos en España una ley muy compleja, muy poco proteccionista de quien comete el delito, más bien al contrario, y si dejan a alguien en libertad es porque obviamente la policía y la fiscalía han visto que ese hombre o no ha cometido todo lo que dicen que ha cometido o tal, o sea, porque si no, te digo que automáticamente estaría en prisión. De hecho, desgraciadamente yo lo he vivido como profesional, ver una persona que es inocente, a ver una apariencia, un fumus, ¿no?, jurídico, que daba una apariencia tal, la sociedad encima diciendo pues asesino, violador y tal, y luego el hombre, cuando se sacó las pruebas de ADN y de tal, no tener nada que ver en el asunto, y luego al final resultó ser uno que había venido de Inglaterra justamente y por un cruce de ADN consiguieron saber que era este individuo. O sea, es decir, lo que es el procedimiento penal español es garantista hacia la víctima, muy garantista. La policía es muy garantista hacia la víctima y tenemos un sistema rápido de puesta a disposición, con un habeas corpus, por supuesto, que hay que respetar, y un juzgado de instrucción que funciona perfectamente, es hábil, está abierto 24 horas, y que si verdaderamente ven un indicio claro, y más de estos casos, donde se van si es en la provincia de Alicante, o a Focalén o a Vilena. Esa es la realidad. Respecto a las salidas cuando cogen, lo que decías de los pandilleros, mira, el pandillero que comete un delito o que digamos entra en un sistema de delincuencia, está firmando su sentencia de muerte europea. Primero, porque no va a poder trabajar en España, no va a poder trabajar en Europa. Y llegará un momento, puede ser que en ese momento el policía local, si ha intervenido la local, pues no haya podido proceder a más, pero yo te aseguro que si es la Policía Nacional, obviamente lo van a llevar a comisaría, lo van a poner a disposición y como tenga delito no esté registrado, lo más probable es que termine en un CIE y lo más probable que termine con una orden de expulsión. Vamos a ver el por qué esas órdenes de expulsión en un momento determinado no se ejecutan. Vale, pues ocurre en casos muy concretos, o sea, pues cuando tienen un arraigo, o sea, es decir, tienen hijos aquí o tienen familiares españoles o tienen tal, sobre todo cuando tienen hijos. ¿Por qué? Porque separar una familia, la Constitución lo deja muy claro, que hay que buscar un grado de protección. Bueno, eso no quiere decir que no termine en un avión o en un barquito de regreso a su país. Sistemas, pues, por ejemplo, Inglaterra ha puesto ahora una especie de islas donde los lleva a estos inmigrantes irregulares con antecedentes penales. Incluso ha llegado a un acuerdo con un país africano donde los lleva a este país de África. Bueno, a nosotros no nos quedan colonias, ¿no? Pero bueno, tenemos alguna isla cercana a Marruecos y al Sáhara, ¿no? Pues bueno, son ideas que hay ahí, que surgen, que pueden funcionar.
cada país tiene su sistema. El país más desprotegido en estos momentos es Francia. ¿Pero por qué? Porque asumió una nacionalidad tan elevada que podríamos decir que el francés, pues en estos momentos está por debajo casi, no de la inmigración, sino de aquellos nacionalizados que ellos dieron desde Indochina hasta Argelia. Nosotros tenemos muchos pinois aquí, gente española que en la Primera Guerra Mundial y finales se fueron a Argel o a Túnez. O sea, y hay grandes empresas españolas allí ubicadas y fabricando, o recogiendo dátil, o fabricando el caramelo este de anís, no voy a decir la marca, y se fueron allí, y plantaron y cosecharon, y luego vieron un montón de guerras, la Segunda Guerra Mundial, bueno, la Primera Guerra Mundial, la Segunda y la Guerra de Independencia. Esa gente podría haber regresado a España. Se fueron a Francia. ¿Pero por qué? Porque en Francia les dan la nacionalidad y si venían a España encima tenían la represión de Franco, porque teníamos una dictadura. Entonces, ese es el motivo por el cual todo este norte de África, que perfectamente podría haber absorbido España, porque la mayoría eran españoles que habían ido allí, pues se van a Francia con todos sus derechos y luego vuelven como nuevos ricos a España, porque su origen era español, pero con nacionalidad francesa. Yo, el tema de que, claro, de que el pandillero, que es al que me estoy yo refiriendo, ese aumento de delincuencia real que estamos sufriendo en nuestra propia ciudad, ya os digo, semana pasada. Bueno, lo que he comentado. Es decir, que tenga firmada su sentencia de muerte en Europa, al pandillero le da igual su sentencia de muerte en Europa. Esas 25.000 personas, esos 315 embarcaciones ilegales que han llegado este año, repito, un 97-98% de incremento, lo único que busca es el lucro económico. Es decir, ¿qué más le da a esa persona, hombre, mujer, quien sea, entrar y salir de diferentes prisiones y no poder llegar a trabajar? Si su esperanza de vida tampoco sabe cuál es, ya es superior a su país de origen, eso lo tenemos claro. Y yo creo que es todavía todo mucho más sencillo. Es decir, nos tendría que dar igual, y en esta España del progreso no da igual, el origen, la religión o el sexo del individuo. Es decir, habría que valorar, como a mí me enseñaron de pequeño y como yo crecí, las acciones de cada uno y que se cumpla la ley en base a esas acciones. Es decir, antes también Jorge Brujos lo decía, lo de que Francia, como ha dicho, anhela un periodo pasado. Yo no sé a qué periodo pasado te referías, no sé si a la ocupación nazi, porque claro, si habla uno de extrema derecha ya se imagina campos de concentración y la gente adorando al líder. Pues hombre, la adoración al líder la estamos viviendo. Yo de hecho estoy fascinado que estoy viviendo en España en mis propias carnes cosas que leía solo en los libros de historia y que consideraba que no iban a volver a pasar, y no precisamente de lo que se autodenomina extrema derecha. Entonces, como digo, para mí el sistema es garantista, efectivamente, es decir, hacia la víctima, pero es que ha llegado un extremo que la propia fuerza, la policía local, la policía nacional, quien sea, como digo, que ahora sí que se tiene en cuenta el origen, la religión y el sexo de la persona, ellos mismos saben que se la pueden jugar por cumplir su trabajo. Yo no sé hasta qué punto el magistrado, que creo, y ahí ya no entro porque lo desconozco, tiene en cuenta estas tres cosas. Yo entiendo que ahí no, con lo cual es un problema de las leyes. Pero es que la primera acción, que es la acción policial, también se está reduciendo, porque si además de tú ser señalado, de incluso poder perder tu trabajo por cumplir tu trabajo, porque tienes que tener mucho cuidado de a quién estás deteniendo y por qué le estás deteniendo, porque además del origen, religión y sexo, hay otra cosa más, que es tu afiliación política, que eso antes tampoco pasaba. Tenéis que tener mucho cuidado de a quién esté votando esa persona o en qué mitin haya aparecido, sea nacional o irregular. Hemos llegado a un extremo en este país, y hablo de este país, no estoy hablando de Francia, donde, como digo, el aumento de la delincuencia va a seguir aumentando, porque es tan sencillo como que la propia fuerza no va a por el delincuente, por todo esto que estoy comentando, sino que va a por el débil, cuando tú aparcas mal el coche, cuando te equivocas en la declaración de la renta. Es decir, a por el ciudadano, digamos, que no va a suponer un problema y que nadie va a señalar a esa gente ni le va a decir que es un unista, un fobo, etcétera, etcétera. Y por acabar un poco también, y que no se nos va a dar tiempo a otra ronda de debates, considero que es muy preocupante la facilidad con la que el menor tutelado recibe ese permiso de residencia autónomo, creo que se llama, que le permite además tener un DNI
y convertirse en un nacional español muy parecido a lo que empezó sucediendo en Francia, como ha dicho Jorge. En contraprestación al inmigrante regular que viene del país que sea y que tiene una cantidad de trabas administrativas que no está escrito. Y de ahí la broma, que no es tan broma, yo se lo he escuchado a muchos amigos inmigrantes que trabajan en Alicante, que a veces dicen, jolines, es que, y esto es una broma que ellos dicen, es que me dan ganas de coger un barco, irme a Tabarca, volver, llegar a la playa y que entonces me arreglen enseguida los papeles. Que tampoco es así. Esto es una exageración. Tampoco es así. Pero lo que no puede ser es que a unos mucho y a otros tampoco. Y además con el añadido de tener que mirar el origen, religión y sexo. Eso a mí, Jorge Brugos, sí que me recuerda a una época pasada. Y la estamos viviendo. La otra opción es jugar bien al fútbol, ¿no? Demostrar que eres fundamental para la selección, entonces ya te... No, tampoco es eso. Que tomen nota. Está regularizado cumplir las leyes. Y es que a mí me da igual, me da lo mismo donde hayas nacido, me da igual con quién te acuestes, me da igual todo. Cumple la ley. Y si no la cumples, que te sancionen de una manera equilibrada y justa. Y esto que estoy diciendo, que es una utopía, jolines, de verdad, yo crecí con este sistema. Ajá. Y daba igual quien gobernase. Felipe González, Aznar, daba lo mismo. Ha dicho Pep si va a dar tiempo a un debate más. El tiempo es limitado. Ya sabéis que vivimos en la era de la atención y la gente cuando pasa de 45 minutos ya se sale ahuyentada, ¿no? Quería pediros pues un último titular de 1 minuto aproximadamente de la situación, de las soluciones, ¿no? Un mix, no sé si podéis condensarlo pues en 1 minuto. Bueno, yo lo reduzco lo máximo que pueda, ¿no? Con respecto al sistema judicial, creo que tenemos un buen sistema. A nivel policial, creo que actúan muy bien y hacen una serie de procesos. Y en el tutelado de menores, también lo mismo, son muy duros, muy estrictos. Tenemos un sistema proteccionista hacia las víctimas. Recuerdo la ley del sí es sí. Y sobre todo que no es como dice Pep, cuando ocurre algo y sobre todo con la mujer, te aseguro que inmediatamente pasan a disposición, incluso a estar preventivamente en una comisaría, en una celda y posiblemente ahí a Foncalén. O sea, es un sistema muy proteccionista que yo creo que al revés se debería de flexibilizar un poco en determinadas leyes o al menos de equilibrar, hacer un equilibrio hombre-mujer, o sea, porque en estos momentos, digamos, hemos pasado a un sistema donde evidentemente el hombre tenía muchas ventajas a donde la mujer tiene muchas ventajas y habría que equilibrar. En el tema de la inmigración es súper necesaria, difiero de Pep en el sentido de que hay una inmigración de alta calidad que llega a la provincia de Alicante, que esa alta calidad proviene de inversores, de nómadas, de gente que viene a invertir en la provincia y a enriquecer nuestra provincia, que la mayoría de entrada ilegal que se produce es porque tenemos un sistema absurdo que obliga a tener durante 3 o 2 años a esta gente de forma ilegal hasta que se puedan regularizar y que habría que ver un sistema de mejorarlo y que los pandilleros y quienes cometen delitos, desde mi punto de vista, finalizan su vida en Europa, porque llegará un momento, más tarde o más temprano, que o acabarán en la cárcel o en su país de origen, porque para eso está el compromiso de retorno. El compromiso de retorno es muy claro. Una persona no puede cometer, cuando viene del extranjero, está irregular, o incluso con su tarjeta comunitaria o una tarjeta de residencia normal europea, no puede cometer un delito. Si durante ese periodo comete un delito, automáticamente subdelegación y extranjería emite una orden de expulsión, ¿vale? Puede ocurrir que no la cumpla, que se cambie de país. Hoy en día está todo comunicado. Más tarde o más temprano, pues como ocurrió hace poco con el chico este de Argelia, que era por causas políticas, y al final, pues mira, los van devolviendo. Que no se devuelven a mejor con la, digamos, facilidad que comentaba Pep, o sea, pues por falta de infraestructura, por falta de tal, pues bueno, habrá que mejorar ese sistema y también los CIES. También hay mucha injusticia, quiero decir que muchas veces se le ponen delitos a los inmigrantes o se les ponen cosas que no han cometido
y que les genera muchos problemas con sus tarjetas y su medio de vida. ¿Por qué? Porque no digo que sean falsas detenciones, pero a lo mejor una detención donde se pensaba que había un delito y luego no la había. Pero bueno, mientras transcurre ese periodo, porque tenemos un sistema judicial lento, muy lento, excesivamente lento, de 2 años, esa persona no ha podido renovar su tarjeta, entra en ilegalidad y probablemente ha tenido hasta que abandonar España. Es decir, tenemos un sistema que mejorar, sobre todo en la parte judicial. Yo creo que sí que deberíamos de tener un sistema judicial mucho más rápido, o un plan de choque más rápido. Pues breve. Discriminar a cualquier persona por su sexo, raza, religión o afiliación política es fascista. Y exigir el cumplimiento de las leyes no es extrema derecha. Y añado 2 titulares más, o uno más. Las leyes, por muy bien redactadas que estén y por mucha publicidad que se les dé, si no se aplican, son papel mojado. Y el negacionista de la criminalidad y de la delincuencia, que va a seguir en aumento, dejará de serlo cuando le toque de cerca. Pues caballeros, ha sido un placer, gracias por venir al Senado de Alicante Plaza, a esta cámara baja tan nuestra de la Terreta, y bueno, pues Jorge, esta es tu casa. Muchas gracias, Jorge. Ha sido un placer, y Pep, bueno, ya sabes que esta es tu casa y siempre es un placer pues tenerte aquí. Gracias por mojaros tanto hoy. Así que siempre viene bien con el calor que hace, mojarse un poco. Un abrazo a los dos, muy fuerte. Y gracias a ustedes por escucharnos. Ha sido pues también un placer pues que estén ahí al otro lado, escuchando pues las opiniones de nuestros contertulios. Sean buenos, sean felices y un abrazo muy fuerte. Plaza Podcast.